Señora Presidenta, paso lista. Montesa Facho Silvia María. Presente. Tacuri Valdivia Germán Adolfo. Congresista Tacuri Valdivia Germán Adolfo. Anderson Ramírez Carlos Antonio. Congresista Sea Choquechambi Oscar. Sea Choquechambi presente. Congresista Tello Montes Ninardo Edgar. Congresista Tello Montes Nibardo Edgar. Congresista Dávila Atanasio Pasión Neomidas. Dávila Atanasio presente. Congresista Reyes Can Abel Augusto. Congresista Reyes Can Abel Augusto. Congresista Barbarán Reyes Rosángela Andrea. Presente, congresista Barbarán presente. Muy buenos días. Congresista Morante Figardi Jorge Alberto. Congresista Morante Figari. Jorge Alberto Morante presente. Congresista Lizarzaburu Juan Carlos Martín. Buenos días, Lizarzaburu presente. Congresista Juárez Gallegos Carmen Patricia. Presente. Congresista López Ureña Ilich Fred. Buenos días, señora presidenta, señorita secretaria presente. Un saludo a todos los colegas. Gracias, señor congresista. Congresista Torres Salinas Rocío. Congresista Torres Salinas Rocío. Congresista Acuña Peralta María Grimanesa. Presente. Congresista Luna Galvez José León. Congresista Luna Galvez José León. Congresista Montoya Manrique Jorge Carlos. Congresista Montoya Manrique Jorge Carlos. Congresista Herrera Medina Noelia. Presente. Congresista Bazán Narro Singrid Tesoro. Presente. 5. Con el coro reglamentario, con 11 congresistas que están presentes, señora congresista. Congresista Tacuri presente. La asistencia de 12 congresistas, señora presidenta. Bueno, contando con el coro correspondiente, iniciamos la sexta sesión extraordinaria de la comisión. Tenemos una ampliación de agenda. Señores congresistas, el día de antes de ayer se remitió por correo electrónico y por WhatsApp una ampliación de agenda para incorporar como último punto el de orden del día la sustentación del proyecto de ley 1119-2021 que propone autorizar a los afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensiones el retiro facultativo de los fondos por un importe de 4 IT. Si no hubiera una oposición, se dará por aprobada la ampliación. Antes de pasar al orden del día y como algo excepcional, debo dar cuenta del oficio 989-2021-2022-ADP-D/R, mediante el cual se pone en conocimiento de esta presidencia que el Pleno del Congreso, en su sesión semipresencial realizada el 21 de enero del 2022, aprobó las siguientes modificaciones en la conformación de la Comisión de Economía. Salen los titulares, los congresistas Guillermo Bermejo Rojas y Luis Roberto Camichi Morante, a propuesta del Grupo Parlamentario Perú Libre. Ingresan como titulares los congresistas Germán Adolfo Tacuri Valdivia y Nibardo Edgar Tello Morante, a propuesta del Grupo Parlamentario Perú Libre. Como primer punto, tenemos la sustentación del proyecto de ley 292-2021, que propone la ley de zonas económicas especiales que promueven al comercio exterior. Se encuentra en la sala el congresista Edgar Salguana Cavides, autor de la propuesta, a quien le damos la bienvenida y lo dejamos en el uso de la palabra.
Tiene el uso de la palabra congresista. Muy buenos días. Presidenta, disculpe, ¿qué proyecto se va a sustentar primero? La ley de zonas económicas especiales que promueve el comercio exterior. Ah, ok. Ya listo. Bueno, como no se encuentra en la sala el congresista Eduard Salguana Cavides, vamos a pasar al segundo punto. Tenemos la sustentación del proyecto de ley 605 que propone crear el canon para el pueblo. Se encuentra en sala la congresista Rosángela Andrea Barbarán Reyes, a quien le damos la bienvenida y lo dejamos en el uso de la palabra para el sustento del proyecto. Gracias, Presidenta. Presidenta, no sé si me podrían permitir compartir pantalla. Sí, congresista, el equipo técnico, por favor, que le dé pase para la exposición. Ese no es mi PPT. No sé si me podrían permitir para que yo pueda compartir. Disculpe, Presidenta, ¿me pueden indicar si se ve? Sí, sí se está visualizando, congresista. Gracias, Presidenta. Presidenta, el proyecto de ley 605, denominado Ley que crea el canon para el pueblo, es una propuesta con 3 autores, mi persona, la congresista Nilsa Chacón y el congresista Guerra García. El objeto del proyecto de ley, Presidenta, es viabilizar la entrega de la asignación monetaria denominada canon para el pueblo a los pobladores u hogares que radiquen en las zonas donde se extrae el recurso natural, minero y o gasífero, y que además se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema. ¿Cuál es la finalidad que tiene este proyecto? Crear un marco legal que permite contar con instrumentos adecuados para viabilizar la entrega directa del canon para el pueblo en beneficio de los pobladores u hogares vulnerables que radiquen en las zonas donde se extrae el recurso natural minero y o gasífero. Y hemos considerado pobladores u hogares porque la norma prevé que sea el Estado quien determine si esta entrega va a ser a uno u otro. El alcance de la norma comprende todos los ingresos y rentas que obtiene el Estado, tanto del canon minero como del canon gasífero, determinados en los artículos 9 y 11 de la ley número 27506, ley del canon y sus modificatorias. ¿Cuáles son los requisitos para que la población pueda acceder a la asignación directa de este beneficio? Primero, ser peruano. En segundo lugar, contar con 2 años de residencia en la localidad. Este puede ser distrito, provincia y departamento donde está la explotación minera y o gasífera. Y además tiene que encontrarse en condición de pobreza o pobreza extrema según el sistema de focalización de hogares SISFO. ¿Cuánto sería el importe? ¿Cómo se calcularía ese importe para determinar cuánto se va a entregar de forma directa a la población?
El canon para el pueblo está constituido por el 40% del canon minero y o canon gasífero percibido por los departamentos donde se extrae el recurso natural minero y o gasífero. ¿Cuál sería el método para la distribución? Será calculado considerando lo siguiente. Primero, el importe del canon minero y o canon gasífero correspondiente al gobierno regional y local, que ya está dispuesto en el artículo 4 de la presente ley. ¿Cuándo se daría la extinción de este beneficio? Cuando se deje de generar canon minero y o gasífero en aquellos departamentos donde se extrae el recurso natural. Es decir, esta no es una propuesta extraordinaria o para un tiempo máximo, sino cuando finalmente el departamento deje de extraer los recursos. Respecto a la justificación, ¿por qué es que estamos haciendo esta propuesta? Y es que, como muchos ya sabemos, lastimosamente en las últimas décadas se han generado ingresos fiscales por 127.000 millones por concepto de impuesto a la renta, regalías, mineras, impuesto especial a la minería, gravamen especial a la minería. Y lastimosamente, el promedio de ejecución es solo el 60%. Yo quisiera que vean el cuadro que se encuentra en la diapositiva para que verifiquen cómo es que estos departamentos, teniendo dinero para ejecutar, lastimosamente vienen año tras año devolviéndolo a las arcas del Estado, perjudicando directamente a quienes, a la población que se encuentra en la zona de influencia y que lastimosamente no confía ni quiere minería sostenible porque ellos son los más perjudicados y los menos favorecidos con estos recursos, cuando debería ser todo lo contrario. Acá tenemos un ejemplo clarísimo, por ejemplo, de Amazonas. El nivel de ejecución de los últimos años es 57%. Vemos, por ejemplo, como tenemos aquí Pasco, el 62%. Y así podemos visualizar lo que va sucediendo. Aquí vayamos a lo que sucedió el último año. Respecto a la ejecución del año 2021, vemos cómo Ancash ha tenido un nivel de ejecución solo del 40%, Presidenta. Vemos cómo Huancavelica ha tenido solo una ejecución del 58%. Cuando hablemos de pobreza, pensemos también en que si nuestro país no está generando recursos, o es que las administraciones son ineficientes y no llegan a donde corresponde, que son las personas más vulnerables de cada región. Vayamos a mirar más a fondo lo que ha sucedido en Ancash. Lo que ustedes ven como sombreado, ¿no? El círculo rojo, son las 7 provincias donde se obtienen muy importantes, ingresos muy importantes y por consiguiente utilidades que van a generar canon minero beneficiando a todas estas circunscripciones y a la mayoría de población ancashina. Yungay, Huari, Recuay, Huaraz, Bolognesi. Pero coincide también, Presidenta, en que lastimosamente estas provincias siguen estando en situación de pobreza. ¿Cuánto sería el monto aproximado a recibir? Aquí tenemos un cálculo, Presidenta, y esta información también se va a hacer llegar a la comisión, debido a que en las últimas semanas hemos seguido recabando información para poder actualizarla, ¿no? Y las instituciones a las que le corresponde también han actualizado la información y nos ha ayudado a poder tener ya un monto más preciso. Por ejemplo, hablemos del distrito de Ancash, que es el que teníamos como ejemplo. El total de canon por departamento, como verán, en el primer cuadro, este es el del último año, 1.157.662.000. Lo que propone nuestro proyecto de ley es que el 40% del canon pueda ser distribuido directamente. Cuando hablamos de la población de Ancash, tenemos aquí 1.180.638, en donde según el INEI y cifras oficiales, la pobreza estaría en un 23.40%, que haría una población
pobre de 276.266 ancachinos, en donde el total de pobres mayores de 18 años sería 193.389. Dirigiéndonos a esta población, el canon por persona pobre en Ancash sería de 2.394 soles anuales. Y este es un ejemplo que nosotros hemos hecho en la corrida para hablar de individualmente de persona pobre. Ahora, nuevamente le podemos indicar que se ha dejado a consideración de que sea el gobierno quien determine si es mejor entregarlo de manera individual o ellos consideran entregarlo por hogares u familias. Aquí también vemos otro ejemplo claro. En Puno, por ejemplo, tenemos Cusco, y aquí Cusco es importante detenernos porque aquí estamos hablando de una corrida solo del canon minero, pero no estamos considerando, por ejemplo, el canon gasífero y lo que aumentaría este importe sustancialmente. Otro punto importante de esto, Presidenta, es que con esta medida, casi de forma inmediata, la población de al menos 4 departamentos dejaría de estar en condición de pobreza y pobreza extrema automáticamente. Eso incluso, como le comentaba, involucraría a Cusco como 5º departamento si se agrega el monto del canon gasífero. Es decir, el sur peruano va a tener la oportunidad de mejorar su situación y evidentemente desarrollarse. En este cuadro, Presidenta, por ejemplo, no estamos, voy a aumentarlo primero para mostrarle lo de los otros departamentos. Respecto a la participación minera en el PBI, en el año 2019, la participación de la minería en la economía peruana, en el Producto Interno PBI, representó aproximadamente el 14%, de los cuales aproximadamente 10% ha sido contribución directa y el 4% ha sido de contribución indirecta. En el cuadro anterior donde estábamos explicando de Ancash, por ejemplo, para los congresistas y colegas de la región Apurímac, en este, por ejemplo, no se está contabilizando Apurímac debido a que todavía no tienen lo que van a recibir de iniciar ya completamente las operaciones, por ejemplo, de las Bambas. Y este canon empezará a entregarse en el 2023, y lo cual va a beneficiar de manera inmediata a la población de esta región y además, nuevamente, ayudaría a las familias a salir del umbral de la pobreza automáticamente. En Cajamarca, donde hablamos aquí, si se reactivaran los proyectos mineros de Cajamarca, con lo recibido se podría erradicar de la pobreza del departamento. Y aquí sí podríamos hablar de no más pobres en un país rico. Y creo que es importante tenerlo y tomarlo en consideración porque necesitamos que la población tenga la posibilidad de mantener activa dentro de sus regiones, conviviendo con minería sostenible, pero que las beneficie directamente. ¿Cuál sería la contribución para la reducción de la pobreza? Con la aprobación de este proyecto de ley se tendrá incidencia directa en la reducción de la pobreza y generación de oportunidades de desarrollo para los departamentos donde se explotan los recursos. Si vemos el cuadro, hablemos de los puntos rojo de mayor a menor y coincide con regiones donde se explota la minería y otros recursos y además donde lastimosamente son los más pobres. Huancavelica, Ayacucho, Puno, Pasco, Cajamarca con casi 47.5% de pobreza. Aquí, Presidenta, quiero regresar a este cuadrito, donde le podría indicar que en nuestro país tenemos departamentos que por años han recibido altos ingresos económicos producto del canon. La distribución de este recurso a nivel del departamento, Presidenta, no ha sido la adecuada para ayudar a la población a percibir esos beneficios. Y ese creo que ha sido el problema principal, porque los índices
de pobreza por un lado y en segundo lugar, por qué la población no acoge a la minería, pese a que puede ser sostenible y que pague los impuestos como corresponde. La idea de nuestra propuesta, al entregarle el dinero o una porción del dinero directamente a los ciudadanos de estos departamentos, primero es darle la oportunidad a que se beneficien directamente de los recursos que el canon genera por la explotación de sus recursos en sus espacios geográficos. El que de esta manera también ellos puedan desarrollar con este recurso alternativas para salir de la pobreza y generar un estado de desarrollo para ellos y sus familias. Y ya hemos visto un ejemplo clarísimo en Ancash. 7.662.834 millones, que representarían 2.394 soles por persona pobre. Esto es por persona pobre al año. Es importante también tener presente que esta propuesta no generaría iniciativa de gasto, y esto sí quisiera recalcarlo, porque son recursos que no estamos sacando, o sea, no estamos sacando recursos nuevos, sino estamos tomando ese 40% de nivel de ingreso que se tiene actualmente por Cano, y que son los gobiernos regionales lo que realmente no gastan. Y lo hemos visto en este cuadro donde podemos ver los niveles de ejecución. Otro punto importante, Presidenta, es que si vemos lo que correspondería a cada persona por canon, si hablamos de pobreza, estaríamos hablando de son 380 soles mensuales que una persona debería, o 381 soles que una persona debería tener mensuales para salir de del umbral de pobreza, que con esto se cubriría. Miren el ejemplo de Moquegua. Son 11.959 soles por persona pobre que tendrían anualmente. Respecto a la extrema pobreza, y lo vemos muy bien, por ejemplo, en Ica, automáticamente no solo estarían saliendo de la extrema pobreza, sino también de la pobreza. Y justamente se le está dando, y recalco, la libertad al gobierno, Presidenta, para que ellos puedan considerar si esto se va a dar de manera individual o de manera familiar o por hogar. Son 996 soles que se le estaría dando, Presidenta, en Moquegua mensualmente a cada persona. Y creo que con ello, Presidenta, estaríamos realmente ayudando y contribuyendo a que los peruanos en nuestro país dejen de ser pobres. Y es por eso, Presidenta, que yo invito a mis colegas que al momento de debatir el dictamen de este importante proyecto de ley puedan apoyarnos. Presidenta, eso sería todo. Agradezco la disposición y no sé si tienen algunas consultas. Sí, agradecerle a la congresista Rosángela Barbarán por la sustentación. Si alguno de los señores congresistas quiere hacer uso de la palabra, lo puede solicitar en este momento. Presidenta, me gustaría tomar la palabra, por favor. Bien, congresista tiene el uso de la palabra. Congresista Morante, de verdad Morante. este es un extraordinario proyecto, porque definitivamente acerca a las personas directamente al manejo de sus recursos. Es decir, definitivamente los recursos naturales que se explotan en nuestro país tienen que tener un reflejo en la mejoría de la calidad de vida de las personas que habitan los lugares donde se explotan estos recursos. Hemos visto cómo las autoridades regionales y locales simple y llanamente se han robado los recursos provenientes del canon. Ahí tenemos, por ejemplo, al delincuente del ex gobernador de Cajamarca, Gregorio Santos, condenado a 19 años por corrupción por haberse robado el canon de Cajamarca. ¿Y cuál es la condición de los cajamarquinos el día de hoy? Tremendamente mala. ¿Por qué? Porque justamente sus autoridades hacen mal uso de los recursos, mientras que en este caso estamos poniendo el dinero directamente en el bolsillo de los ciudadanos, quienes son los que mejor saben qué pueden hacer con ese dinero y mejorar su calidad de vida. Yo estoy totalmente de acuerdo con este proyecto. Lo único que sí me sorprende un poco es que no se haya incorporado el canon petrolero, porque se habla de canon minero y canon gasífero.
me gustaría que también pudiera verse la posibilidad de incorporarse al canon petrolero, ya que en estas últimas semanas todo el mundo está escandalizado por lo sucedido en el mar peruano, aquí en el Callao, con el derrame de Repsol, pero por ejemplo en mi región, Loreto, durante los últimos 20 años han habido alrededor de 500 derrames petroleros en toda la zona de explotación petrolera, producidos esencialmente por Petroperú, por su oleoducto, y han afectado directamente a las comunidades nativas, a las comunidades que viven en la zona, y no se ha hecho ningún procedimiento de remediación ambiental como tan rápidamente se quiere hacer ahora aquí en Lima, ¿no? Allá se está dejando básicamente la situación tal como está, una limpieza muy pobre, y definitivamente ha venido afectando. Y en las zonas de explotación petrolera en mi región Loreto, la calidad de vida de los pobladores que están en las zonas petroleras es realmente deplorable. Hay unos índices de pobreza y de extrema pobreza altísimos que yo quisiera ver si se pudiera considerar también la incorporación del canon petrolero a esta propuesta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Chacón Trujillo. Muchas gracias, presidenta. Señora presidenta de la Comisión de Economía, estimados colegas, muy buenos días. Bueno, quisiera hacer una breve intervención en mi condición de coautora del proyecto que hoy se está sustentando. Este importante proyecto de ley, Canon para el Pueblo, tiene como principal sustento la necesidad de corregir una situación que no se puede repetir año tras año sin hacer absolutamente nada. Y es el hecho que los recursos del canon no estén siendo debidamente ejecutados por parte de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales en los departamentos donde se extrae el recurso natural. Y eso viene causando un perjuicio económico a la población, que debería ser beneficiada directa de la extracción de los recursos de su región y de su tierra. Por estas razones, señora presidenta, en que debemos incluir en la distribución del canon a la población, a los que menos tienen, a los de extrema pobreza, a los de pobreza, y debemos hacerlo bajo parámetros técnicos y con información de los sistemas existentes que nos permitan intervenir focalizadamente en la población realmente pobre y de esa manera evitar que sigan siéndolos. Como Ancaxina, señora presidenta, debo decir que hay un dato clave y que hace la diferencia en este proyecto de ley. Se estima que regiones como Ancash eliminarían la extrema pobreza con esa nueva distribución. Imagínense que a la fecha en mi región Ancash, de 1.180.638 habitantes que tenemos, casi el 24% vive en condiciones de pobreza. O sea, según datos del MEF y del INEI, casi un cuarto de mi región es pobre. Eso debe ser corregido, señora presidenta, y si este proyecto de ley tiene la capacidad de hacer la diferencia y propone una metodología viable para revertir estas terribles cifras, hay que apoyarlo. Estimados colegas, esperamos el apoyo de todos, de la comisión, y podamos sacarlo adelante. Muchísimas gracias. Señora congresista. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Lizarzaburo. Buenos días, presidenta. Muchas gracias a todos mis colegas. Saludo y celebro esta brillante propuesta hecha por los colegas congresistas. Es una realidad, como ha comentado el congresista Morante, lo que han hecho con los dineros los gobiernos regionales. Lamentablemente no he podido salir al extranjero en mi visita de semana de representación y me he visto la necesidad de apoyar a unas artesanas de Selendín en Cajamarca, ciudad en la que he estado el lunes de la semana pasada, y es una tristeza comprobar de que en el poblado de Selendín, en el pueblo de Selendín, no hay un pediatra. No hay medicina especialista. Los dineros del canon, aparte de servir para la población, deben de contemplar un poco del tema educativo, porque estas personas que son de escasos recursos, al darles el dinero del canon, no se nos vayan a marear, no se nos vayan a usar las cosas en cosas
en situaciones que no necesitan, que no son primarias para ellos. Para ellos lo primordial son vías de acceso, salud y educación. Me parece formidable esta propuesta, es una solución inmediata a los mal que se han estado haciendo las cosas. Los saludo, los celebro y espero que se lleve a cabo lo más pronto posible. Un saludo para todos. Gracias. Señora Presidenta, la congresista Patricia Juárez desea usar la palabra. Congresista Patricia Juárez, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, quería saludar esta iniciativa, este proyecto de ley tan importante que finalmente ha sido materializado. Efectivamente, se trata de la posibilidad de que las personas de una comunidad que no hasta ahora no se han visto beneficiadas con el canon que produce su región, su localidad, en ese momento puedan tener la posibilidad de que de manera directa, cumpliendo algunos requisitos, puedan ver que efectivamente ese famoso canon que para ellos, digamos, les es ajeno, pudiera verse materializado en una ayuda económica por un tiempo determinado para así generar que esa población pueda beneficiarse de manera directa y evitar los graves conflictos sociales que hay a lo largo de todo el país, precisamente porque hay mucha población, muchos ciudadanos descontentos porque definitivamente sienten de que ese beneficio que da el que esté ahí una empresa no les llega. Es importante conocer, por ejemplo, experiencias que se han dado hace mucho tiempo atrás y que han sido beneficiosas. Yo misma vengo de la región Ica de San Juan de Marcona, yo he nacido ahí y en San Juan de Marcona es un asentamiento minero. Ahí en la mina en ese momento era Marcona Mining Company y el beneficio que daba esa mina a la comunidad era extraordinario. En ese momento esa empresa le daba a todos los trabajadores servicios de salud con un hospital de primera calidad absolutamente gratuito, les daba viviendas absolutamente gratuitas, educación, útiles escolares a los hijos absolutamente gratuito, producto todo y costeado todo por la empresa minera. Luego, obviamente, vino la nacionalización y se acabó todo eso. Entonces, es importante saber que cuando las empresas, las concesiones mineras le dan el servicio adecuado a la comunidad, creo que la comunidad también vive en la paz social y además recibe lo que merece, lo que necesita y lo que finalmente hace que salgan de esa situación de subdesarrollo y además digamos, impide ese descontento que se viene generando de manera permanente en el ciudadano. Yo creo que esta es una iniciativa muy buena que creo que los partidos en general deberían de apoyar y hacer un consenso para que esto pudiera salir rápidamente y el ciudadano de los lugares donde se encuentran los asentamientos mineros, donde se encuentran las concesiones mineras, puedan sentir rápidamente el beneficio que realmente debe de generarse y que en este caso, por deficiencias y por falta de posibilidades o capacidad de gestión de los gobiernos regionales y locales, en algunos de los casos, no logran sentir el beneficio. En los lugares donde hay canon en este momento no debería haber un solo poblador que no tenga agua, que no tenga servicios, que no tenga títulos de propiedad, que no tenga el progreso que todos los ciudadanos merecemos tener. Yo creo que con esto, con esta posibilidad, este proyecto de ley, estamos dando la posibilidad de dar ese inicio de justicia social que estamos requiriendo
para todos los ciudadanos en el Perú. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Ilis López. Señora presidenta, tenga usted buenos días. Un saludo a todos los colegas. Efectivamente, yo, para comentar positivamente este proyecto de ley y también para hacer un aporte a modo de sugerencia. Mire, efectivamente, pues, ¿no? Hay un 40% aproximadamente, de acuerdo a los cálculos, que no se utilizan o se malutilizan respecto al tema del canon, y esto hace que se pierda dinero proveniente de estos recursos. Pero acá hay algo que considero también nos estamos olvidando y que podría ir como aporte. Miren, en este artículo 31 considero también se deberían incluir a familias que tengan alguna persona con discapacidad o que no se puedan valer por sí mismas, siempre que el ingreso familiar sea menor a una UIT, o que estén enmarcados en el tema de pobreza y pobreza extrema, como ya lo viene diciendo el tema del proyecto. Entonces, en este artículo 31 de los beneficiarios, podría incluirse un literal D y que diga contar con alguna persona con discapacidad o que no se pueda valer por sí mismo siempre que sea el ingreso familiar sea menor a una UIT. Considero que de esta manera también a esta población grande de personas con discapacidad podría ayudarles, ¿no? Entonces, y también en el literal B del mismo artículo considero que deberían contar con más de 3 años de residencia en la localidad. Muchas veces sabemos de que algunas personas podrían aprovecharse de esta norma y cambiar su domicilio y qué sé yo, y percibir. Entonces se tiene que garantizar también que esto tenga un orden adecuado y que las personas que reciban estos beneficios que podría dar la ley puedan hacerlo efectivamente porque lo necesitan y porque viven en esas zonas. Esos serían los aportes que quería dar y nuevamente felicitar la iniciativa y también contribuir con ella. Muchas gracias, señora presidenta. Espero sea considerada mi iniciativa. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista María Acuña de Peralta. Gracias, presidenta. Saludos a todos los colegas y a la congresista Barbarán. Mis felicitaciones por esta gran iniciativa de hacer un proyecto que vaya en favor de la población. Es interesante y preocuparse por las necesidades de la población, pero los recursos del canon, dado que son temporales, deben ser utilizados en proyectos de inversión que generen mejor calidad de vida y trabajo, pues eso es sostenible. Hay que buscar sostenibilidad en nuestros proyectos. Entiendo la explicación que ha hecho la congresista, en el cual los recursos del canon no están gastando bien. La solución entonces sería legislar para mejorar el gasto. La población va a agradecer que tengan agua, saneamiento, luz, buenos colegios, buenos hospitales. Le digo porque en mi región Lambayeque, que hoy he estado en la semana de representación, tenemos hospitales que ya no dan más. Las emergencias ya no tienen dónde los médicos atender las emergencias. Mi pregunta sería, y pensando en la población, y estoy segura que ellos van a entender que la prioridad que la población necesita es el agua. En mi región Lambayeque no tenemos agua. Yo vengo en el Ministerio de Transportes, de Vivienda, tocando las puertas, exigiendo, porque en nuestra región Lambayeque, lamentablemente, todos los colectores están colapsados. Tenemos añigos en el centro del mismo Chiclayo. Así es que yo creo de que este proyecto es importante
pero creo que como una sugerencia debemos de legislar para que el gasto se realice, se controle más y que cumpla su objetivo. Y que en esta oportunidad debo dar una sugerencia de que todo ese presupuesto del canon que no se gasta, debe ir una parte para ese objetivo de un social, pero yo creo que las personas siempre están pensando no todo gastarlo en un bono, ¿no? Porque el bono a veces no llega, no sabemos, hay gente que se queja, que dan bonos, pero no llegan a esa población objetiva. Y en ese sentido yo quisiera sugerirle que si bien es cierto que hay un dinero del canon que no se gasta, pero todo no se va a ir en ese sentido de ir en bonos, apoyo social. La gente va a agradecer y en Lima mismo es tener agua, porque si uno no tiene agua, no se puede tener una calidad de vida. Si uno no tiene hospital, si uno no tiene la salud, no vamos a tener calidad de vida. Si nosotros no tenemos buenos colegios, que lamentablemente en mi región Lambayeque yo le he invitado al ministro de Educación que venga y vea las deficiencias que tienen los colegios en la región Lambayeque, y así ellos están promoviendo que tengamos retorno a clases presenciales, en el cual muchos colegios no están permitidos, no están arreglados, no cumplen con los protocolos, y es por eso es que esta es mi sugerencia, en que este proyecto tengamos que verlo bien, analizarlo bien, pero que vaya en beneficio de la población cuando nosotros tengamos que hacer esas obras que tanto necesita la población. Yo estoy de acuerdo, pero legislemos para que estos proyectos de mineros puedan ser más productivos, que el gasto se oriente mejor en beneficio de la población. Así es que gracias, Presidenta, y a toda la comisión que hoy estamos escuchando este proyecto. ¿No le puedo dejar a Anderson? Espérate. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Takuri Valdivia. Gracias, presidente, y por su intermedio el saludo a todos los colegas congresistas. Si bien la iniciativa a primera vista se torna importante, interesante por atender las necesidades de manera individual, conjugo la idea de la anterior colega que ha participado, en la que se requiere mucho más que, además de ver unos nuevos bonos vía canon minero, que se pueda pensar en realmente atender las necesidades. Muchas veces se han satanizado a quienes han reclamado por el tema de la contaminación minera, han reclamado por la falta de una minería responsable, y han satanizado también a quienes han protestado, repito, por esos temas. En la región Ayacucho últimamente se ha hecho sentir esa incomodidad, pero no solamente, y esto quisiera yo que pongamos a consideración, de que se tiene que pedir, porque tiene que dar su opinión el Ministerio de Economía, tiene que dar su opinión los gobernadores, en este caso involucrados. Ya yo por lo menos observo que está considerado dentro de estas posibilidades el de Ayacucho, para ver si en esta realidad es cierto que esos presupuestos, esos ingresos por canon minero realmente se están mal utilizando. Bien puso un congresista un ejemplo de anteriores gobernadores y que hicieron, y eso hay que corroborar con la realidad, que si ya no se necesita y que si ya no se está gastando, entonces
traslademos ese dinero que no se va a gastar directamente a los bolsillos de los ciudadanos. Entonces yo solicitaría que en una siguiente reunión se invite al Ministerio de Economía para ver qué tanto ellos han presupuestado con esos ingresos para resolver los problemas y qué tanto también los gobiernos regionales han presupuestado también para ello. Entonces se requiere información que permita tener mayor precisión sobre ello. Y solamente precisar también, no sé si algún día tengamos la dicha, el honor, el gusto, qué sé yo, la situación de visitar las mineras de la región de Ayacucho, a donde tanto se ha dicho tantas cosas, y vieran cómo esos carros de gran tonelaje han destruido las pistas y eran asfaltados que recién se habían construido, pero por el alto tonelaje han destruido toda la vía de comunicación entre Lucanas, que le llamamos Lucanas Puquio, hasta Parinacochas. Entonces, en ese tramo, y qué raro que entre Parinacochas y Paucar del Sarazara la pista está muy bien mantenida. Y uno analiza y dice, ¿por qué? Y verificamos que en ese tramo es donde la minera ingresa y hace esos arrastrones por digamos, las llantas traseras que malogran eso. Y ahí no hace ninguna situación de inversión para solamente resarcir, para solamente cubrir ese daño que está haciendo a la carretera. Vieran que es un vía crucis ahora ir de Lucanas Puquio a Parinacochas, que es un tramo normalmente de 2 horas, ahora se hace en 3 horas, y a ese nivel es donde tenemos que ver. Por lo tanto, para modo de conclusión, la idea está interesante, pero también hay que ver que si esos presupuestos han sido considerados con el Ministerio de Economía, hay que coordinar y consultar y que asista a una sesión de estas, y también a los gobernadores regionales, si es que ese presupuesto no se está gastando, ¿para qué tenerlos y devolverlos? Estoy de acuerdo, si eso es así, entonces que se destine ese trabajo. Muchas gracias por la oportunidad, señora presidenta. Gracias, congresista. Si no hubiera otra participación, no sé si la congresista Rosángela Barbarán quiere hacer alguna acotación. Le dejamos en el uso la palabra. Presidenta, gracias. Presidenta, yo solo quiero agradecer los aportes de cada uno de mis colegas, porque creo que es importante que cuando sacamos un proyecto, presentamos un proyecto, antes de que pase a ser el dictamen, podamos tomar aquello que puede ser y llevarnos a un punto para concertar. Primero, lo que dijo mi colega Illich, creo que sí, que la comisión podría tomar en cuenta este pedido. Respecto también a lo que conversó mi colega Acuña, la colega Patricia Juárez, el colega Morante, el colega Elizaburo y el colega Takuri, quiero quedarme también con la importancia de ese jalón de orejas que se tiene que hacer a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Porque aquí hay un tema, presidenta, y es que eternamente estamos esperando los ofrecimientos de obras y no es posible que las personas más vulnerables y las personas que se ubican en las regiones más pobres de nuestro país sean las más ricas en recursos, porque son ellos, presidenta, los que viven y conviven con los diferentes explotación de diferentes recursos y deberían ser los más beneficiados, presidenta, porque han sido bendecidos con vivir en lugares ricos. Y no es posible que sean ellos los más afectados. En ese sentido, presidenta, sí coincido también con pedirle las opiniones respectivas. Yo creo que evidentemente no va a haber gobierno regional ni gobierno local que acepte una medida como esta, pero si hablamos de justicia y si hablamos de que el pueblo lo merece, siento de que es una forma de que se viabilice la entrega directa a estas familias, presidenta. Y también coincidir con el último punto que comentó nuestro colega Takuri respecto al importe, cómo se va a dar estas entregas. Sí es necesario, presidenta, que podamos ver la forma, y aquí en el proyecto ya se está estipulando también de que sea el gobierno quien decida cuál va a ser la forma óptima, si por persona o por familia.
eso creo que ya se va a tener que dar en una discusión extensa que puedan tener ellos y que finalmente beneficie, Presidenta, a las personas que más lo necesitan, a esos peruanos que se han sentido olvidados durante tantos años, de esos peruanos que se han sentido lastimosamente a espaldas a los diferentes gobiernos. Esto no se trata de una persona o dos, ni de un partido u otro. Eso se trata de una justicia para también hacerle el jalón de orejas a aquellos que han tenido la oportunidad de darle calidad de vida a las personas más vulnerables de estas zonas y que lastimosamente poco o nada han hecho por ellos. Así que nuevamente agradezco el espacio y quedo a bien de que ustedes puedan hacer el dictamen, Presidenta, y presentarlos. Gracias, congresista Rosángela Alvarado. Sí, ya se ha solicitado las opiniones al Ministerio de Economía, gobiernos locales y a otras entidades con la finalidad de poder sacar un buen dictamen. Muchas gracias. Bueno, queremos hacer una excepción en este momento para saltar al quinto punto. Queremos la persona quien va a sustentar el proyecto de ley 929 de autoría del congresista Luis Roberto Camiche Morante. Por motivo de COVID él no puede sustentar el proyecto en este momento y lo va a sustentar la congresista Betsy Chávez Chino, quien ha pedido de favor que se agilice su participación por motivo que ella tiene otros asuntos que tratar por su investidura que tiene. Queremos dar el uso entonces en este momento a la congresista Betsy Chávez para que sustente el proyecto de ley 929-2021 que propone disponer la devolución del 100% del saldo de los aportes previsionales a los afiliados del sistema privado de administración de fondos de pensiones que se acogieron al beneficio de la ley 31.192. Congresista Betsy, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidenta de la comisión. Asimismo, saludar a cada uno de los señores colegas congresistas. El día de hoy, como bien indica usted, estoy en representación de mi colega Roberto Camiche, quien también está en la sala y que por motivos de salud, justamente del colega, vamos a sustentar el proyecto, que como bien indica usted es el proyecto de ley número 929-2021, ¿no? La ley que dispone justamente la devolución del 100% de saldo de los aportes previsionales a los afiliados del sistema privado de administración de fondos de pensiones que se acogieron al beneficio de la ley 31.192, que por cierto, hemos tenido muy claro conocimiento de esta norma el año pasado, cuando ya había la liberación de esta, y muchos peruanos, la verdad que millones de peruanos pudieron verse beneficiados gracias a la situación de, bueno, no gracias, ¿no? En todo caso, por motivo de la situación de pandemia, la tasa de desempleo estaba sumamente alta y era necesario que se dé justamente esta liberación de fondos. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva para dar a conocer los objetivos de la norma. A ver, ¿me ayudan con la siguiente diapositiva la persona que está a cargo? Muchas gracias. Aquí vamos con los objetivos y las definiciones. A ver, el objeto de la presente norma es la devolución del 100% del saldo de los aportes previsionales de todos los afiliados del sistema privado de pensiones que se acogieron al beneficio de la ley 31.192. Justamente lo que indicaba al inicio. Recordemos que ya había una liberación de los fondos que se había dado en el anterior gobierno y que por esa razón muchos peruanos pudieron hacerle frente a la situación de desempleo, a la situación de pandemia, ¿no? Y el plazo que nosotros proponemos en la siguiente norma, el plazo de entrega de este monto debe ser del 100% del saldo, ¿no? Recordemos que en muchos casos han quedado pues saldos de 20.000, de 30.000, que no son suficientes para un tema de jubilación, ¿no? Entonces estamos pidiendo aquí que se realice en una sola armada a los 30 días calendario, que es la fecha que se tomó en cuenta de manera técnica en el anterior gobierno, ¿no? Una vez que esté presentada la solicitud ante la administradora privada de fondo de pensiones. El plazo para presentar esta solicitud de devolución de saldos es de 60 días, ¿no? Contados a partir de la publicación de la presente norma. El monto del saldo retirado mantiene la condición de intangible, y queremos denotar mucho esta palabra para que no exista ninguna duda en la ciudadanía, ¿no? No pudiendo ser objeto de descuento.
compensación legal, embargo o retención o cualquier forma de afectación, sea por orden judicial o administrativa. Lo que nosotros buscamos es resguardar justamente, en este caso, a la persona que tiene su dinero en un fondo de pensiones, ¿no? Justo para que haga frente todavía a plena situación de reactivación económica, plena situación de auge de tercera ola ante el COVID, ¿no? El carácter intangible, aquí lo mencionamos, no se aplica a las retenciones judiciales o convencionales derivadas de deudas alimentarias hasta un máximo del 30%. Entonces, nos estamos preocupando también por presentar una excepcionalidad. Como nosotros bien conocemos, hay que proteger siempre a la familia y en el caso estricto aquí solamente lo planteamos para temas de pensión, ¿no? Si se tiene a un menor o a una menor, ¿no? Asimismo, la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones va a determinar el procedimiento operativo para el cumplimiento de la presente norma en un plazo que no exceda de 15 días calendario de publicada la ley. Esto teniendo en consideración que ya tenemos antecedentes justamente de la liberación de fondos y nosotros consideramos que el Congreso de la República, en aras justamente de poder velar por la ciudadanía, como lo hizo anteriormente, pueda esta vez también estar a la altura de la etapa histórica en la que estamos, y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, y con esto poder superar una etapa sumamente compleja, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Nos saltamos la siguiente y la que viene, justamente para hablar del alto nivel de desempleo. A ver, la siguiente. De la siguiente nos saltamos a la siguiente, donde dice el alto nivel de desempleo que puede subsanarse en la dictaminación. Sí, adelante, por favor. Muy bien, aquí el alto nivel de desempleo que puede subsanarse con la dictaminación del proyecto de ley número 929. Y acá indicamos lo siguiente, ¿no? Durante el año 2021 se ha visto una tendencia descendiente en el nivel de desempleo, ya que la aplicación de la ley justamente 31192 generó un impulso en la economía peruana, ¿no? Por otro lado, esta tendencia decreciente está siendo interrumpida por las repercusiones generadas por la tercera ola del COVID-19, aumentando el nivel de desempleo para el año 2022. Si bien es cierto, se prevé que para finales del año 2022 se puede tomar, por ejemplo, en el caso de formalización laboral, niveles prepandemia, no es menos cierto que es importante tener un impulso. Yo hace un momento escuchaba bastante ahínco en un proyecto de ley sustentado por la colega Rosángela, que hablaba, ¿no?, del tema de canon, ¿no? Si bien es cierto, se pueden tener quizás algunas ideas como estas que tratan de darle dinero directamente a las personas. En este caso todavía tenemos más responsabilidad, porque no es el Estado que le estaría dando el dinero, es el dinero de las mismas personas que con su trabajo y con sus esfuerzos durante muchísimos años lograron un capital importante, y en situación de pandemia, que era algo que nadie preveía en el mundo, el Congreso de la República en su anterior gestión decidió entregarle ese dinero, hacer un monto intangible, y también planteaba la excepcionalidad que nosotros estamos planteando, que para casos de menores de edad. Entonces, es vital que en esta etapa nosotros como Congreso de la República podamos entregarle a las personas ese monto que queda residual de lo que ya se ha sacado. Como les digo, son montos de 20.000, 30.000 soles, que realmente servirían mucho para poder capitalizar a las familias y que ellas pudieran generar quizá autoempleo, ¿no? Nosotros consideramos, el colega Roberto Camiche, que es administrador, es sumamente cauto en velar por esta situación, y es algo que nosotros desde la bancada compartimos y esperamos que todo el Congreso de la República esté a la altura justamente de una etapa tan complicada que nos toca vivir. La siguiente diapositiva. Muchas gracias. Mire, aquí se ha visto algo que para nosotros es muy importante. Si bien es cierto, todo proyecto de ley tiene que tener legalidad, pero también tiene que tener legitimidad. ¿Acaso una variante sumamente vital? La legitimidad es el compromiso que tiene la ciudadanía con decir: qué bien que nuestros congresistas estén actuando de esta forma, este proyecto de ley realmente nos va a beneficiar. Y hemos visto cómo, una vez que se ha expuesto el proyecto de ley con la gente, con la ciudadanía, ha tenido una repercusión sumamente positiva. Y es justamente el pedido de ellos, ¿no? Aprueben el proyecto de ley 929-2021, que les va a permitir a los que no tienen un negocio tener un negocio, a los que tienen su negocio poder mejorarlo, porque no sabemos cuántas olas más vayan a haber. Entonces consideramos vital y tenemos el apoyo de la gente, que es para nosotros sumamente importante, ¿no? Yo no creo solamente miles, millones de ciudadanos en el país que necesitan acceder al dinero guardado en sus
AFPs. Este hecho diariamente se puede evidenciar en redes sociales, incluso en muchos comentarios de las sesiones de comisión. Espero, ¿no?, que esta comisión tenga en cuenta esta necesidad urgente que tienen nuestros compatriotas. La Comisión de Economía es justamente la que rige este camino, y nosotros esperamos de manera muy cauta que se pueda tener en cuenta este proyecto de ley para la liberación de los fondos que quedan. Recordemos que hay montos muy pequeños que la gente ya tiene en sus AFPs, que pueden parecernos a nosotros, pero para estas personas, para los peruanos y todas las peruanas, es sumamente vital en épocas tan difíciles como las que tenemos actualmente. Esto es lo que podríamos decir en cuanto al proyecto de ley 929-2021 de nuestro colega Roberto Camiche, y desde este espacio mandarle un fuerte abrazo al colega que, pese a las vicisitudes justamente de salud por el tema de COVID, él está presentando este proyecto de ley para todas las personas. Entonces, muchísimas gracias, señora presidenta, a usted justamente por la excepcionalidad, y también a todos nuestros colegas congresistas por habernos escuchado. Muy gentil. Gracias, congresista Betsy Chávez. Si alguno de los señores congresistas quiere hacer el uso de la palabra haciendo alguna pregunta, lo puede solicitar en este momento. Señora presidenta. Sí, congresista, identifíquese, por favor. Pasión Dávila, presidenta. Sí. Bien, congresista. Tiene el uso de la palabra Sí. el congresista Pasión Dávila. Muchas gracias, señora presidenta, colegas congresistas. Creo es una gran oportunidad en la que podamos ya incorporar esta propuesta a fin de que sigamos apoyando pues a quienes están en este sistema de pensiones. De esa manera, motivar y reivindicar, ¿no? Pero es una acción importante que viene emprendiendo los colegas, y seguir adelante. Yo pienso que tenemos que apoyar en este nivel de un proyecto social que apoya, creo, a los trabajadores, y creo para eso estamos nosotros, en lo que podamos impulsar y reivindicar. Y en ese sentido, estoy muy de acuerdo y sigamos trabajando en este tema. Muchas gracias. Gracias, congresista Pasión Dávila. Sí, señora presidenta. Soy el Congresista Oscar Sea. Congresista Sea Chuquichambi tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Saludar mediante usted, señora presidenta, a los congresistas que se encuentran en esta sala, y sobre todo a la doctora Betsy Chávez, y felicitarlo por la gestión, por los trabajos que está haciendo. En verdad, yo creo que es hora de ponernos a trabajar entre todos y todas pensando en el país, porque lo que hemos visto siempre es críticas, discusiones que nada bien hacen a diferentes sectores de nuestro país. Ya pasaron meses, nuestros hermanos están esperando el resultado a favor del pueblo. Y yo creo que en esta mañana, contento en verdad de escuchar trabajos como esta, y de la congresista Barbarán también, ¿no? Un aporte importante, y nosotros no podemos negarnos a respaldar cuando hay este tipo de iniciativas. Muchas gracias, y felicitarle, ¿no?, a la doctora Betsy Chávez. Termino, gracias. Gracias, congresista Sea. Si no hubiera otra participación, vamos a dejar en uso de la palabra a la congresista Betsy Chávez. De repente quiere hacer alguna acotación en este momento. Señora presidenta de la comisión, bueno, no me queda más que agradecer primero la confianza del colega Roberto Camiche, que como indicaba, por motivos de salud, en estos momentos no ha podido sustentar este proyecto de ley, pero con toda la predisposición y el gusto siempre de poder apoyar a un colega, a un hermano. Y a su vez, la importancia de este proyecto de ley. El Congreso tiene la oportunidad justamente de poder decirle a todos los peruanos, a todas las peruanas, que estamos velando por ellos,
que estamos cautos luchando con la reactivación económica en el país y que esta es una oportunidad que tenemos justamente para poder entregarles algo que es de su propio fruto de esfuerzo y dedicación. Son montos que realmente van a servir muchísimo a cada una de las familias a nivel nacional, y esperemos contar con la venia, con un predictamen y con un dictamen favorable, y que este tema pueda pasar lo más antes posible justamente al Pleno del Congreso. Muchas gracias, señora Presidenta, nuevamente por la excepción. Agradecer a todos los colegas congresistas. Y aquí estamos en el llano siempre para poder escuchar y trabajar de manera conjunta por el país. Muchas gracias, muy gentil. Gracias, congresista. Vamos a pasar al tercer punto. Tenemos la sustentación del proyecto de ley 412-2021, que propone establecer medidas especiales para empresas en reestructuración patrimonial en el marco de la Ley General del Sistema Concursal, a fin de fortalecer la gestión ambiental en áreas impactadas y o con pasivos ambientales mineros. Se encuentra en la sala el congresista César Manuel Revilla Villanueva, autor de la propuesta, a quien le damos la bienvenida y lo dejamos en el uso de la palabra. Congresista Manuel Revilla, buenos días, tiene el uso de la palabra. Buenos días, muchas gracias, Presidenta, por permitirme sustentar en su comisión. Muchas gracias por la palabra. Sí. ¿Me dice en qué momento puedo iniciar? Sí, puede dar inicio, congresista. Muy bien. No sé si va a pasar alguna diapositiva o solamente va a ser sustentación. No, voy a hacer uso de la palabra nada más, Presidenta. Adelante, congresista. Tiene el uso de la palabra. El proyecto de ley 412, denominado proyecto de ley que establece medidas especiales para empresas en reestructuración patrimonial en el marco de la Ley General del Sistema Concursal, a fin de fortalecer la gestión ambiental en áreas impactadas y o con pasivos ambientales. En el Perú, si bien contamos con un marco legal adecuado que garantice el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, entre ellos los minerales, hemos identificado unidades mineras y o proyectos de inversión que no se encuentran operando debido a que han adquirido deudas con personas naturales, empresas y el Estado mismo a través de la SUNAT, MINEN, MINAN, que han sido proveedores de bienes y servicios denominados los acreedores, y que actualmente son las que administran estas empresas, pero que en el marco general del sistema concursal, Ley 27809, tienen la posibilidad de reinsertarse al mercado a través de la puesta en valor de sus activos y previo pago de las deudas conforme al plan de reestructuración patrimonial debidamente aprobado. Conforme a la segunda disposición complementaria final de la Ley General del Sistema Concursal, tratándose de empresas concursadas, esta ley es de aplicación preferente frente a otras normas aplicable en situaciones normales. Sin embargo, la legislación en materia minero-ambiental no desarrolla un marco legal que permita lograr los objetivos del plan de reestructuración patrimonial de estas empresas mineras cuya solvencia económica atraviesa una grave crisis. En ese orden, la única forma de garantizar su reincorporación al mercado es a través de la puesta en valor de sus activos con la inyección de capitales y previo pago de deudas a personas con negocios, pequeñas y medianas empresas peruanas que fueron los proveedores de bienes y servicios de las unidades mineras, además del propio Estado, representado por la SUNAT, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, ¿no? Principalmente por lo que se ve la necesidad de establecer medidas especiales implementadas en este proyecto de ley, ¿no? A través de un inversionista que determinará la junta de acreedores, ¿no? Que dará este nuevo administrador para que ponga en valor sus activos como es la unidad minera conforme a su plan de reestructuración patrimonial. Así se dispone que las autorizaciones, permisos, licencias y otro título habilitante que tenga vigencia temporal, así como las certificaciones ambientales que permitieron la construcción y implementación de las operaciones mineras o proyectos de inversión privada, se mantengan vigentes por un plazo de 4 años
o por el idéntico periodo en que fueron otorgadas, en todo caso el plazo menor, a fin de respaldar el desarrollo de las actividades de minería de manera temporal. En esa línea se precisa que en un plazo de 90 días hábiles se debe iniciar la modificación o actualización de los permisos que exige nuestra legislación en situaciones normales. Como mecanismo complementario, se establece que la autoridad fiscalizadora que se ha dispuesto medidas preventivas y o correctivas vinculadas a componentes mineros que conforman parte de los activos que deberán ser puestos en valor, las varíe de oficio a fin de contribuir a los fines que persigue con la norma. Por otro lado, con el afán de garantizar una gestión integral desde el punto de vista ambiental y de seguridad, el proyecto de ley establece que las empresas que se acojan y deseen reanudar sus actividades deberán implementar un plan de gestión ambiental de áreas impactadas y o con pasivos ambientales mineros, con el objetivo de tomar medidas de control ambiental y de corresponder, deberán ser incluidas en la modificación y actualización del plan de cierre de minas. Este compromiso no implica el reconocimiento de la responsabilidad por su generación, pero sí asumir la implementación de medidas de manejo ambiental urgente en estas unidades mineras que vienen generando impactos a la población circundante. Es así que la empresa que se acoja a la norma deberá presentar en un plazo de 60 días hábiles una comunicación de acogimiento a la cual deberán anexar un informe de actividades de gestión ambiental de áreas impactadas y o con pasivos ambientales mineros, compromisos, obligaciones y cronogramas a ejecutar conforme los títulos habilitantes, certificaciones ambientales y las modificaciones operacionales que se considere según los objetivos de su plan de reestructuración. Señora Presidenta, el presente proyecto de ley cuenta con un dictamen en Comisión de Energía y Minas aprobado por mayoría, en el cual se han incorporado las precisiones como las siguientes. La remediación de pasivos ambientales será facultativa, están descartadas aquellas empresas mineras en reestructuración patrimonial administrada por una junta de acreedores cuyos miembros o persona natural o empresa tenga calidad de acreedor, tengan vínculo con el sistema de la empresa en reestructuración patrimonial en el marco general del sistema concursal. Asimismo, informar que se cuenta con opinión favorable de Indecopi, que considera viable y precisa que la reestructuración patrimonial permite la continuación de las actividades del deudor, producto de las cuales se puede obtener recursos para el pago de los créditos. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que considera interesante y precisa remediación de pasivos, es de responsabilidad del generador y que la remediación será voluntaria. Finalmente, según lo expuesto, se permitirá lograr se cumplan con el pago de la deuda a los acreedores, que básicamente las personas con negocios de pequeñas y medianas empresas que en oportunidad fueron proveedores de bienes y servicios del Estado puedan recuperar en aproximadamente 257 millones de soles, en el caso del Estado representado por la SUNAT u otras entidades que puedan recuperar 160 millones de soles y garantizar que las operaciones abandonadas con inadecuado manejo ambiental que vienen generando impactos ambientales negativos a la población circundante, incumpliendo de medidas de cierre o constitución de garantías, cuenten con una gestión integral y con todos sus permisos actualizados en un plazo de 4 años. Que se generen mayores ingresos al Estado por impuestos de varios, aproximadamente entre 180 a 200 millones de dólares anuales por cada empresa, y generar puestos de trabajo en un promedio de 1.500 a 2.500 personas por cada unidad minera. Contratos directos e indirectos con consultores de distintas especialidades, empresas comunales, empresas proveedoras que dinamizan la economía local, regional y nacional, sin considerar los impactos positivos directos. Evitar los gastos al Estado por el cierre de áreas disturbadas por un aproximado de 300 millones de dólares. Y lo más importante, que no se tomará ni un sol de recursos del Estado para su implementación ni para la remediación de los pasivos ambientales ya abiertos, toda vez que será cubierta por el privado. Por el contrario, permitirá obtener ingresos económicos al erario
nacional. Muchas gracias, Presidenta. Eso ha sido todo. Gracias, congresista César Manuel Revilla Villanueva. Señores congresistas, si quieren hacer uso de la palabra, solicítenlo en este momento. Si no hubiera ninguna participación por parte de los señores congresistas, agradecemos la presentación del señor congresista César Manuel Revilla Villanueva. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a usted. Pasamos con el cuarto punto. Tenemos la sustentación del proyecto de ley 1072-2021-CR, que propone modificar y ampliar la ley 29230, ley que impulsa a la inversión pública regional y local con participación del sector privado. Se encuentra en la sala el congresista Juan Carlos Lizarzaburo, autor de la propuesta, a quien le damos la bienvenida y lo dejamos en el uso de la palabra. Antes de que inicie, congresista, yo quiero decirles a todos los congresistas que están presentes en este momento que voy a ceder la dirección de esta reunión al congresista Takuri Valdivia Germán Adolfo, por motivo de que en este momento está ya partiendo mi vuelo a la ciudad de Lima y llegando retornaré. Por favor, congresista Lizarzaburo, que puede hacer el uso de la sustentación de su proyecto. Muchas gracias, señora presidenta, colegas. Voy a hablarles del proyecto que amplía el impulso de la inversión pública regional y local con participación del sector privado. Esto es algo que consideramos muy necesario para que la obra llegue rápidamente al pueblo. Esto ya os lo he mencionado en anteriores oportunidades en el hemiciclo, estimados colegas. El mecanismo de obras por impuestos tiene como objetivo el ejecutar de manera eficaz y rápida las obras que se pongan en valor y los servicios públicos para la población en general. Y también para que aceleren el desarrollo socioeconómico de nuestras provincias y regiones, así como disminuir las diferencias y las brechas sociales de nuestra población. Adicionalmente, también sirve para repercutir positivamente en el empleo. Los tipos de proyectos de inversión que se pueden realizar es variopinto, es amplio. Siempre tienen que estar bajo la condición de que los mismos estén en consonancia con los planes y políticas de desarrollo contemplados de manera nacional, regional o local, y que cuenten con la viabilidad requerida en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que lo podemos visualizar en invierte.pe. Los proyectos pueden ser en materia de salud, agricultura, turismo, educación y deporte, cultura, saneamiento, seguridad, energía y electrificación, industria y turismo, ambiental, protección social, desarrollo social y sostenible, transportes y comunicaciones, habilitaciones urbanas, justicia, atención al ciudadano y campañas de bienestar social, como por ejemplo el combate contra la anemia. Compañeros, aquí tenemos el arma para reducir la brecha social, la brecha de las diferencias, la brecha de pobreza. Acá tenemos el arma para nuestros ciudadanos, el arma para nuestras poblaciones vulnerables. El mecanismo actual de obras por impuestos normado por la ley 29230 habilita a las empresas privadas y gobiernos regionales y locales a priorizar y ejecutar proyectos de inversión pública. Y a cambio de esto, los gastos realizados por dichas empresas del sector privado en el financiamiento y o ejecución de dichas obras pueden ser descontadas hasta un 50% del impuesto a la renta a su cargo mediante la emisión y utilización de un certificado de inversión público, regional y local.
Mediante el presente proyecto, estimados colegas, se busca impulsar y ampliar el mecanismo de obras por impuestos ya existente, mediante la introducción de las siguientes modificaciones significativas a la ley. Primero, la primera modificación sería ampliar el ámbito de aplicación de la norma a las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación y el mantenimiento de infraestructura que hubiera sido ejecutada bajo la presente ley u otra modalidad, que pueda requerir de un correcto y óptimo mantenimiento para continuar brindando los servicios públicos. La siguiente introducción sería, o modificación significativa a la ley sería, se incluye dentro de la norma y se autoriza a las universidades públicas e institutos y escuelas de educación superior públicos a firmar convenios de inversión pública regional y local con las empresas seleccionadas interesadas en el mecanismo de obras por impuestos y en financiar y ejecutar proyectos de inversión. Ya es hora que la educación pública y privada también participen. Como tercer punto modificatorio, les menciono que se ampliaría el ámbito de la aplicación de la norma para que los proyectos realizados por las empresas privadas puedan ser utilizadas no solo para el descuento del impuesto a la renta, sino también para el pago de cualquier otro tributo, deuda u obligación tributaria que sea ingreso del Tesoro Público y que sea administrado por la SUNAT. Como cuarta modificatoria, les menciono que se introduce en la norma un incentivo adicional a la empresa privada cuando la inversión se produzca en una zona afectada por desastre natural o en situación de emergencia. Este beneficio adicional sería equivalente al 1% del tributo a compensar y se otorga por un plazo de 2 años contados desde el inicio del proyecto. Una quinta sería que se crea el COSODI, Comisión de Solución de Disputas, la cual será administrada por Proinversión para la solución de disputas que se presenten en la ejecución de los convenios. Para estos efectos, las partes pueden pactar en el convenio de inversión, recurrir a la COSODI de acuerdo a las disposiciones que el Ejecutivo establezca el reglamento. Las decisiones emitidas por la COSODI solo pueden ser sometidas a arbitraje dentro del plazo de caducidad de 30 días hábiles. Una sexta y penúltima modificación sería la nueva norma encargaría al Ministerio de Economía y Finanzas que conjuntamente con Proinversión realicen los convenios respectivos con los gobiernos regionales y locales para que los funcionarios y empleados públicos de dichas entidades, que son los encargados de priorización, selección y ejecución de las obras por impuestos, sean capacitados, especializados y cuenten con la certificación correspondiente. Por último, la nueva norma crea el registro de entidades privadas supervisoras y de supervisores para obras por impuestos, donde conste la inscripción de las personas naturales o personas jurídicas que son contratadas por las entidades públicas para las actividades de supervisión de proyectos de inversión. Este registro será implementado y administrado por Proinversión. Estimados colegas, este es el mecanismo por el cual vamos a poder dinamizar y ayudar a todas las personas en el territorio nacional con obras por impuestos canalizados a través de la empresa privada. Considero que esta es una solución rápida, práctica y eficaz, y el beneficiado directo es el ciudadano. Nada más, muchísimas gracias y espero sea bien recibido este proyecto. Muchas gracias, congresista Lizarzabur. Bueno, la presidenta, bueno, de un momento a otro me ha indicado para asumir la sección, por lo tanto no hay ningún problema. Está levantando la mano la congresista María Grimanesa, tiene el uso de la palabra.
Congresista, no sé si me escucha. Congresista María está pidiendo la palabra. Bien, ¿algún congresista desea participar? Aló. No se me escucha, pero creo. Sí se le escucha, congresista, se le escucha bien. Ah, perfecto. Entonces, para indicarle que primero el agradecimiento al congresista Lizar Sabur por su participación. Ahora pasamos a la siguiente, pero siempre invitando a si algún congresista quiere hacer uso de la palabra. Bien. A continuación, a ver, estoy tratando de observar la continuidad de la siguiente participación. Señor presidente, señor vicepresidente, la siguiente sustentación del proyecto de ley 1878-2021 CR que propone crear la asignación económica del beneficio minero de fundación y refinación actualización del alcalde del distrito de Pacocha, provincia de Yo, región de Moquegua, el señor alcalde Óscar Juan Ugarte Manchego, que se encuentra presente, hará uso de la palabra. Perfecto, entonces pasamos al sexto punto. Tenemos la sustentación del proyecto de ley 1078-2021 que propone crear la asignación económica en beneficio minero de fundición refinación. Tiene el uso de la palabra el alcalde, señor Óscar Ugarte Manchego, a quien le damos la bienvenida. Señor alcalde, ¿se encuentra en sala? Sí, señor vicepresidente. En este momento está haciendo uso de la palabra. Muy bien, adelante entonces. Buenos días, presidenta. Ahora sí, buenos días, señora presidenta, buenos días, señor vicepresidente, secretaria técnica, señor vicepresidente, por su intermedio, vengo a presentar el proyecto de ley que crea la asignación económica por beneficio minero de fundición y refinación. Quiero, por su intermedio, saludar a todos los congresistas que integran esta mesa. Bueno, primero voy a dar una introducción antes que mi secretario técnico dé una exposición sobre la parte técnica y legal que sustenta este proyecto. Soy alcalde del distrito de Pacocha, que queda en la provincia de Hilo, en el departamento de Moquegua. Lo primero es señalar que para la empresa Sauder Perú existen 3 centros operativos. Uno es en el distrito de Ilabaya, en la región Tacna, donde queda la mina de Toquepala. Otro es el distrito de Torata, que queda en la región Moquegua, y ahí queda la mina de Cuajone. Y el otro centro productivo para Sauder son la fundición y refinería que quedan en el distrito de Pacocha, región Moquegua. Para el Estado peruano y en todas sus gestiones, la empresa Sauder Perú siempre ha obtenido su ganancia, su utilidad de solamente extraer el mineral, o sea, el concentrado. Esto se convierte en lo que es el canon minero, porque la empresa, como todas las empresas mineras y todas las empresas industriales en general, pagan su impuesto a la renta, es el 30%. De la mitad es destinado al canon minero. Eso no es así, porque Sauder Perú, que extrae su mineral de las minas de Toquepala y Cuajone, que es el concentrado de cobre, son trasladados al distrito de Pacocha. Quiero repetir otra vez,
esos minerales que son el concentrado de cobre, concentrado de cobre que son extraídos de la mina de Cuajone y Toquepala, son trasladados al distrito de Pacocha para ser fundidos y refinados. Fundidos y refinados. Es ahí donde se obtiene la mayor rentabilidad de Sauder Perú. Es decir, el problema no es con la minera, el problema no es, en este caso, con Sauder Perú. Sauder Perú paga su impuesto a la renta, y de ese impuesto a la renta es extraído el canon que es distribuido en toda la región y obviamente los diferentes impuestos a la renta de todas las empresas en todo el Perú. Una cosa es vender el polvito, que es el concentrado, que tiene un 31.7% de cobre, 31.7% de cobre, y otra cosa es vender el cobre a un 99.9% de pureza. Y eso se logra en el distrito de Pacocha. Nunca el distrito de Pacocha ha recibido un solo sol por hacer el proceso de transformación de ese concentrado de cobre. Nunca. Nunca en la historia de Hilo, de Pacocha y de la historia de la refinería cuando era Minero Perú, inclusive, o en la historia de la fundición de la empresa Sauder Perú, el Estado le ha dado un solo sol al distrito de Pacocha, a la provincia de Hilo, por transformar, por convertir ese concentrado de cobre que tiene 31.7 a una pureza del 99.9% de pureza. Es por eso que nosotros estamos aquí para solicitar se apruebe en dictamen esta ley. Quiero recalcar también que la fundición y refinería que queda en el distrito de Pacocha, que dicho sea de paso, es el único distrito a nivel nacional, y ustedes lo pueden corroborar, es el único distrito a nivel nacional que tiene una fundición y tiene una refinería. No existe otro distrito, ni provincia, ni región más que tenga las mismas características. Esta fundición y esta refinería han servido también para fundir y refinar muchas veces concentrados traídos de Chile, por ejemplo. También han generado recursos, han generado divisas para el país. Y otra vez más, el distrito de Pacocha y la provincia de Hilo no recibieron un solo sol por esa transformación. Esta no es una ley que pide compensación, obviamente no. Esta ley que estamos proponiendo tampoco queremos que colisione con la ley del canon. Minutos antes se ha expuesto una ley que es del canon para el pueblo. Nosotros no queremos chocar con el canon, esta es otra ley. El canon se creó para los proyectos de inversión pública, solamente para proyectos de inversión pública. Tendría que obviamente cambiarse toda la ley del canon, del capítulo 3, artículo 7, inciso A, si no me equivoco, toda la ley del canon. Nosotros estamos proponiendo una nueva ley donde se asigne un beneficio económico a las ciudades, no solamente de Pacocha, que tienen una fundición y refinería, sino también la ciudad de Pisco, que también tiene una refinería de estaño, cuyo mineral es traído del centro del Perú. La refinería de Cajamarquilla, que queda en el distrito de San Juan del Lurigancho, cuyo mineral es traído de la mina de San Rafael de Puno. Estos sitios, Pacocha, San Juan del Lurigancho y Pisco, nunca han recibido un solo sol por transformación. Sí, hay muchas regiones, muchas provincias, muchos distritos, como lo han dicho los congresistas anteriormente en la exposición de este proyecto de ley Canon para el Pueblo, se malutilizan, no se invierten, no hay capacidad de ejecución. Si bien es cierto, hay capacidad de gasto, porque tienen el dinero, pero no tienen la capacidad de ejecución, eso es verdad. Nosotros como distrito, y lo pueden verificar en la página amigable del MEF, venimos ejecutando casi al 100% todos los presupuestos que se nos son asignados como distrito. Teniendo tan poco presupuesto, lo utilizamos al 100% y lo pueden verificar. El presupuesto del REI, que es una asignación del MEF que da a las municipalidades por cumplimiento de metas, lo hemos logrado y lo hemos ejecutado al 100%. Tenemos muchos proyectos en carpeta, proyectos de inversión que no podemos ejecutarlos porque no tenemos
el presupuesto, siendo contradictoriamente un distrito que le genera al Perú las mayores divisas, porque otra vez repito, ahí es donde se hacen los cátodos, los blister de cobre. No solamente el cobre, de ahí se extrae también la plata, el oro, el zinc, el tungsteno, el molibdeno, el ácido sulfúrico. Son minerales que son vendidos al exterior. Y otra vez repito, sin embargo, a Hilo, a Pacocha, no se le da un solo sol por ese trabajo de transformación, como tampoco ni a Pisco ni a San Juan del Lurigancho, que es el distrito más poblado de aquí de Lima. Estos dineros que los gobiernos regionales, distritales, provinciales no gastan o no tienen esa capacidad de ejecución, no es que sean revertidos al Estado. Este es un problema ya gubernamental. Al año siguiente, otra vez son reasignados a los gobiernos. O sea, los gobiernos que no tienen esa capacidad son premiados otra vez por el MEF, otra vez son premiados por el MEF con ese mismo presupuesto. ¿Para qué? Para caer en un círculo vicioso, como lo han explicado, es verdad. Hay regiones que solamente han ejecutado anualmente el 40%, imagínense, teniendo cientos de millones de soles, solamente han ejecutado el 40%. Y por eso es que hay cantidad de gente pobre en el Perú, porque no hay proyectos de inversión. El canon son para los proyectos de inversión, nada más, solamente para proyectos de inversión. Y no se crean proyectos, los gobiernos regionales no tienen esa capacidad de hacer proyectos. Sin embargo, todos los años les reasignan y reasignan y reasignan, y es un juego de nunca acabar, es un círculo de nunca acabar. El proyecto de ley que estamos presentando, como dije, es una asignación económica por el beneficio minero de transformación. Quiero dejar, por favor, si me dan unos 5 minutos, Elvis, por favor, exponer muy rápidamente los motivos, la parte técnica y legal que sustenta este proyecto de ley. Por favor, doctor Chirinos. Muy buenos días. Señor presidente de la Comisión de Economía, con su venia respectiva. Efectivamente, la Municipalidad Distrital de Pacocha ha presentado esta iniciativa legislativa, proyecto de ley 1078-2021, Gobierno Local. Tenemos, por favor, la siguiente diapositiva. Es la ley que crea la asignación económica por beneficio minero de fundición y refinación. La siguiente. Tenemos el marco normativo, el artículo primero, el objetivo de la ley, el artículo segundo, la definición. La siguiente, por favor. El objeto es establecer la asignación económica por beneficio minero de fundición y refinación, su definición, su constitución y su distribución y la manera de su utilización. La siguiente, por favor. Tenemos la definición de la asignación económica. La asignación económica por beneficio minero de fundición y refinación es la participación en la distribución de los ingresos y rentas que percibe el Estado peruano de los titulares de la actividad minera a las circunscripciones territoriales donde se desarrollan actividades de beneficio minero de fundición y refinación. Aquí se encuentran incluidos los titulares de actividades mineras integradas que realicen dichas actividades. Nosotros hemos planteado una propuesta que esta asignación económica se pueda constituir de un 25% de ese impuesto a la renta. Como bien lo ha señalado el señor alcalde, no estamos afectando el porcentaje que corresponde al canon minero. Tenemos que el 50% se destina para efectos de lo que es canon y el otro 50% es lo que tiene el Estado peruano, ¿no? Entonces, de ese remanente, de ese 50%, se tiene proyectado la utilización de un 25%, obviamente,
en porcentajes que el Ministerio de Economía y Finanzas en su momento los establecerá, ya sea por necesidad, por cantidad de población, X motivos. Sin embargo, consideramos de que de ese 25% se puede hacer un aprovechamiento mejor de esos recursos minerales y obviamente beneficiando a aquellos pueblos, aquellos distritos donde tengan solamente esta actividad, que es fundición y refinación, ¿no? La siguiente, por favor. Hemos también planteado que este 25% se distribuya tal y cual como se hace en el canon minero. Si nosotros tomamos como referencia lo que establece el canon minero, tenemos que de ese 40% que lo constituye, se establecen porcentajes, por ejemplo, ¿no? El 40%, de ese 40%, el 20% para las municipalidades, distritales o provinciales, que sean donde se encuentran los yacimientos de extracción, ¿no? En este caso nosotros planteamos de que de este 25%, por ejemplo, un 20% sea para los gobiernos locales de las municipalidades del distrito, donde desarrollan exclusivamente estas actividades de fundición o refinación. De igual manera, un 25% para los gobiernos locales de las municipalidades de las provincias, ojo, estamos hablando de provincias, donde se desarrollan esas actividades. Un 45% para los gobiernos municipales, distritales y provinciales del departamento, donde también desarrollan dichas actividades. Y un 10% para los gobiernos regionales del departamento, donde se encuentren estas actividades, que son refinación y fundición. Obviamente el Ministerio de Economía es el que proporcionará toda la información a los gobiernos locales beneficiarios de este proyecto de asignación económica. Siguiente. Como ya lo ha señalado el señor alcalde en la exposición de motivos que nos lleva a plantear esta medida, es que justamente no hay una adecuada ejecución de gasto, ¿no? Tenemos que hay municipios, gobiernos regionales que tienen sumas exorbitantes de canon minero, pero sin embargo no existe esa logística para poder preparar expedientes de inversión pública o proyectos de inversión pública que podamos combatir la pobreza extrema, que podamos convertir en muchas actividades en beneficio de las poblaciones de los lugares donde se extraen, y en este caso, donde se procesa o donde opera las fundiciones y las refinerías. Obviamente, esta utilización de la asignación económica, como lo es también el canon, debe estar sujeta a un control de acuerdo a las normas que establecemos, las normas de Contraloría, en lo que se refiere a las leyes de presupuesto, lo que se refiere al Sistema Nacional de Control, como debe ser, ¿no? Un adecuado control transparente, pero con respeto de las disposiciones que lo regulan. La siguiente. Sí, se le está escuchando. La siguiente, por favor. Bueno, y eso vendría a ser en cuanto a la parte que contiene esta parte legal, el proyecto de beneficio económico. Señor vicepresidente. Muy bien. Habiendo culminado la exposición del señor alcalde, quisiera verificar, por favor, de repente en mi sistema solamente estoy verificando no la cantidad necesaria de congresistas en sala. Señor secretario técnico o secretaria técnica, por favor, me informaría cuántos congresistas estamos en sala. Señor vicepresidente, solo están presentes 9 congresistas. No tenemos el quórum. Perfecto. Por razones entonces de falta de quórum, hasta este momento se le ha podido escuchar al señor alcalde
y vamos a suspender la presente sesión para tener la continuidad en la siguiente y culminar la programación especificada. Señores congresistas, señoras congresistas, asumimos este espacio para suspender la sesión y continuar en una siguiente. Este tipo de cosas no deberían pasar. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buen día. Perfecto, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, presidente. Hasta luego.